Estábamos conversando sobre interfaz, ya conocemos el Ribbon Toolbar, conocemos los plots. Ahora vamos a conocer dónde encontramos la leyenda y el Attribute Manager para que funcione. Ya conocemos que para qué sirve el alias, le asigna la unidad a una columna. Sabemos que en Provided Group podemos tener algunos grupos en función al tipo de cimiento o ambiente en el cual nos encontremos, finalmente propuestos por IOGAS. Y en History tenemos los grupos de elementos que se han ido seleccionando a lo largo del tiempo. Esto es simplemente como un registro, nada más. Este es un grupo, digamos que dentro de Provided, como lo estamos comentando, en función al ambiente o al yacimiento en el cual me encuentre, él asigna ciertos grupos, pero, pero recordemos, ¿no? Estemos en este caso. Este caso es ampliamente estudiado, ¿no? Él puede proponer una situación así, pero yo me puedo encontrar en esta situación que me exigiría que yo no solamente trabaje con estos elementos, sino con todas las herramientas disponibles para poder encontrar esa correlación entre los datos. Aquí va un poco el tema de la validación de data. IOGAS tiene algunas herramientas que me permiten verificar cómo se encuentra la data, si está bien revisada o no. De antemano siempre sugiero que trabajen con una data muy bien revisada, muy bien validada, porque yo sé que la falta de tiempo es... un segundo, por favor, hay una consulta, creo. ¿A qué te refieres con grupo personal? O sea, puedo agregar un grupo de elementos los cuales yo deseo analizar aparte de los que ya propone por defecto el software. ¿Prefieres agregar un grupo de estos? Sí. En Provided ya están por defecto esos grupos que yo te muestro. Conforme tú vayas generando tus propios grupos, esto está en el registro. En el history tú puedes gestionar aquí tus nuevos grupos de elementos, tus nuevos grupos de trabajo, por así decirlo. Pero solo lo puedes visualizar. Una vez me consultaron si yo podía asignarle nombre a esos grupos o ingresarlos acá a Provided. No hay forma de ingresarlos. Ya por defecto IOGAS trabaja con estos grupos de elementos en Provided y no me permite modificar el nombre ni asignarle fecha, que fue una consulta en algún momento, de estos grupos. Ok, no puedo agregar ratios ni cosas así en ese grupo. En ese Provided, no. En ese Provided, no. Si tú quieres hacer ratios, lo puedes hacer. Vamos a llegar a eso. Entonces estábamos revisando la data. Validación de data. Para validar la data hay diferentes herramientas en IOGAS. Yo me quedé en la sugerencia. Siempre, por favor, les sugiero que siempre sean ustedes quienes revisen la data, porque el proyecto es una pérdida de tiempo trabajar tanto procesamiento y revisar tanta información si saben que hay información que no está bien validada o bien compilada. Es bastante recurrente el problema de las unidades, el problema de los valores, meseta, o de los límites de detección, que es cierto, en proyectos es mucho más frecuente que en una misma columna, como lo que le decía Edwin, en una misma columna, por diferentes razones, por algún momento en la historia de esa data, se ha ingresado información PPMs. O por lo contrario, mi presupuesto asignado para exploraciones siempre me exigía que trabaje con un paquete que tenía un límite de detección muy alto, por ejemplo, para el zinc, y no me generaba valores de zinc en ppms, y solamente llegaba hasta 1% o hasta 2% de zinc. Más abajo, yo no tenía valor. Pero en otra campaña, en otro año, ya tuve presupuesto para llegar a ppm de zinc, eso me genera más información. Entonces, todos esos valores que en un primer momento estaban como un límite de detección de 1%, 2%, son un valor asignado por defecto. No es un valor registrado, no es un valor producto de un análisis. Es un valor meseta, que la clásica, asignale la mitad del límite de detección. Es un valor ficticio, que al final me va a variar la correlación entre los diferentes datos. Entonces, esos temas tienen que verlos antes de ingresar esa información aquí. Porque dicho sea de paso, hay más herramientas de filtros y de scripts en Excel que en iOS. Entonces, tómense el tiempo para revisar que efectivamente la data tenga todo eso limpio. Pero ya partiendo de que la data es confiable, la base de datos, tengo tres herramientas principales para hacer validación de la data. Por ejemplo, el Data Doctor es una de ellas. ¿Qué es el Data Doctor? Es una herramienta diseñada para permitir que los usuarios vean y modifiquen varios problemas con sus datos. Por ejemplo, lo que les comentaba, tengo valores
En el caso de oro, por ejemplo, tengo valores que son negativos, tengo valores que son cero. Entonces, él me permite generar alguna regla de reemplazamiento para esos casos. ¿Qué pasaría si yo tengo un valor cero? ¿Lo debo considerar como cero o lo debo considerar como nulo? Tengo opciones para reemplazar ese dato. Caso molibdeno, por ejemplo. Aquí me dice, en este caso, en este ejemplo, me dice que hay un valor textual. Hay valores nulos, aquí, que se repite 170 veces, aquí está, y hay un valor textual que se repite 2 veces. Me da información del porcentaje de ocasiones que ocurre esto. Bien. Y me pregunta si es que yo quiero considerarlo como nulo, porque se entiende que eso es un error. Cuando tengan la base de datos, corran el Data Doctor para revisar cuál es la situación con sus datos. Quizás hayan valores negativos, quizás hayan valores cero, quizás hayan valores textuales, o quizás no presenten problemas. Y esto lo hace por cada analito que ustedes ingresen a su tabla de datos. Entonces, tómense un tiempo para revisar si es que están en este momento trabajando con su base de datos del trabajo, de su proyecto, tomen su tiempo para correr ese Data Doctor. Nosotros lo vamos a hacer en este momento. ¿Dónde corre el Data Doctor? Aquí en esta pestaña Data, aquí en Data, yo tengo el Data Doctor, pero hay una consideración inicial. El Data Doctor lo corre sobre todos los elementos que han sido seleccionados en el Select Variables. ¿Recuerdan? Yo puedo correr todas las herramientas en función a las variables seleccionadas. Con Data Doctor pasa igual. Yo parto de seleccionar todas mis variables, no solamente una, sino todas, para revisar cuáles son las que presentan o podrían presentar problemas. Es mi revisión, es mi validación inicial de datos. Entonces corro todos los numéricos con alias, toda mi flecha verde, y aquí tengo seleccionados todos los elementos. Pongo aplicar, y ahora sí me voy al Data Doctor. Él va a revisar cuáles son los elementos que pueden tener problemas. En mi caso no tienen problemas, pero en el caso de ustedes, estoy seguro que tienen dos problemas en cobre y en zinc. Cobre, zinc. Bien, Hamilton. Con Hamilton, entonces. Si tu cobre y tu zinc tuvieran un problema, entonces, así como se encuentra aquí en la presentación, te va a decir cuál es el problema. Si es negativo, si es un cero, si es un valor textual, te va a salir el valor, que en este caso es menos 0.5, en ambos casos creo, cobre y zinc, menos 0.5, te va a aparecer cuál es el conteo de ocasiones que aparece, cuál es el porcentaje de estas. Bueno, aquí sale 1.6 porque recuerden, estamos con 999 datos, o sea, casi 1000 datos, 16 conteos, es como si fuera 1.6%. Y aquí, en Replacement Value, ustedes definen cuál es el valor por el cual lo quieren reemplazar. Ustedes pueden, inclusive, si tú despliegas aquí, te puede salir la opción para reemplazar por cero, o te da la opción para que tú pongas un valor en particular. Una vez hecho esto, le das check aquí y ya generaste el reemplazamiento cuando vayas aquí. Yo creo que es sencillo, ¿no? Dentro de cada analito, ¿no? Me advierte cuál es el problema de ese dato, me especifica cuál es el dato, cuántas veces ocurre como conteo y como porcentaje, y me da la opción de forma independiente de cómo debo reemplazar. Selecciono aquí el número o valor con el cual quiero reemplazar, le pongo reemplazar valor y aplico. Tengo otra herramienta que es el análisis de valores perdidos. Valida rápidamente los datos y encuentra a qué muestra le faltan algunos resultados. Esto es muy útil para lo que habíamos conversado, ¿no? Para el caso de datos históricos, donde a veces algunos paquetes o presupuestos o campañas no se tiene el valor de cierto analito, pero en otras campañas sí. Aquí lo bueno, lo útil del Missing Analysis es que te permite identificar con variables numéricas y textuales cuáles son la cantidad de filas que presentan valores perdidos o faltos o vacíos, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, aquí. Para el caso de oro, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Para el caso de oro, me especifica cuáles son las filas que contienen estos valores y con una X me marca cuáles son los valores que no contienen. Por ejemplo, si yo corriera este Missing Values aquí, recuerden, estoy con todas mis variables seleccionadas.
missing values, me dice que no tengo valores extraviados. Acá me dicen que no tengo valores extraviados o perdidos o vacíos. 0 total. Y número de filas en el cual ocurre esto, 999. Eso me interesa bastante para tener un control sobre qué datos puedo excluir o no excluir. Aquí es importante porque me gustaría que se den cuenta que si fuera el caso, aquí, por ejemplo, el caso del oro, en esta imagen, si tuviera categorías en las cuales no se encuentran datos, yo podría aplicarle esto a algún atributo para identificarlos espacialmente donde se encuentran. Porque eso puede ser útil, ¿no? Puede ser que una región o una zona de la unidad o del proyecto no tenga información y que afecte, o sea, y que sea afectado más por esa falta de información de esa campaña, para ver si es que debo excluirlos o no considerarlos en mi análisis total. Es importante reconocerlos, saber dónde se encuentran espacialmente. Y este es un poco el sentido. Si yo ubico estas categorías a las cuales les faltan ciertos valores, puedo aplicarle a los atributos para identificarlas espacialmente donde se encuentran y luego ver si es que decido extraerlos de mi análisis o no. Esto lo haría acá. Vamos a aplicar, porque ya estamos a punto de entrar al Attribute Manager, pero yo podría asignarle un atributo de color, de forma o de tamaño a esta serie de grupos o de datos que no contienen información. Bien, el Metadata Report es un cuadro que no se puede modificar, es un reporte en forma de TXT que tú lo puedes copiar y destinar a otro lado, pero en sí, dentro de tu proyecto, no lo puedes modificar. ¿Entiendes esa parte? Este Metadata Report es un reporte que no se puede modificar a menos que tú modifiques el column properties, las unidades que empleas en cada columna. El changelog es un registro histórico de todas las modificaciones que estás generando. Entonces, esto tampoco lo puedes modificar. Esto en particular es muy crítico, porque aquí aparecen todos los procesos que vas generando minuto a minuto. Entonces, si quieres modificar algo, va a quedar registrado aquí. Y como les comentaba, es auditable el archivo GAS. Va a enviar este GAS a un auditor o a un jefe, y él puede revisar todas las modificaciones que han hecho a través de este changelog, que guarda todos los registros de modificaciones del proyecto GAS. Entonces, esas son las herramientas que tenemos para la validación de datos. Ya vamos a entrar a ver un poco más las propiedades de cada uno de los plots. Entonces vamos a quizás empezar a trabajar con algunos plots bastante sencillos para poder entender bien las herramientas. Para facilitar el trabajo, por ejemplo, si quieren dejar los plots de forma como mosaico, empleen este comando de acá, ahí, que les organiza como si fuera mosaico los n-plots que ustedes vayan generando, ¿no? Si conforme van generando más plots, vamos generando más mosaicos. Si ustedes quieren ver los plots, porque en algún momento pueden ser bastante, pueden ser demasiados y hasta uno se puede confundir. Con Cascade, ustedes pueden generar los plots, organizarlos en cascada para identificarlos y seguir trabajando, ¿no? Entonces, type y cascada son las opciones. Si quieren cerrar todas, close all, cierran todas las ventanas. Bien. Entonces, vamos a empezar a trabajar con esos tres elementos, con esas tres columnas, elementos mayores de sílice, titanio y aluminio. Ya sé cómo trabaja un XGplot. Si yo quiero simplemente trabajar con un XGplot o con algún plot, por ejemplo, le hago clic derecho al plot y puedo sacar de esa vista, de esa ventana, este XGplot y trabajarlo de forma independiente. O generar quizás un probability plot. Puede trabajar clic derecho, el probability plot de forma independiente y solamente me quedo con uno. Ternary
Interesante también ir viendo postplot también. Y attribute map. Empecemos con el attribute map. Ya. El attribute map es el mapa de atributos. Vamos a empezar a conocer el attribute manager. Ya conocemos el select variables, ya saben para qué trabaja, cómo trabaja. El attribute manager es como lo dice su nombre, es el manager de atributos. Yo puedo asignarle color, forma o tamaño a las diferentes muestras o valores que yo tengo en mi mapa, attribute map. Pero ¿cómo trabaja? Yo quiero asignarle, por ejemplo, una categoría de color, alguna función a cierto analito, por ejemplo, sílice, categoría de color. Yo tengo aquí una serie de rangos que me permiten trabajar sobre esa categoría que estoy definiendo, en este caso sílice porcentual, como elemento mayor. Y le puedo decir que quiero trabajar progressive half y le digo autoatributo. ¿Qué significa? Que yo le estoy asignando el atributo de color en base a los valores de sílice en un rango progressive half. Si yo quisiera trabajar con cuartiles, por ejemplo, el mismo valor, autoatributo, me pregunta si yo quiero reasignar el atributo de color. ¿Qué hace? Reasigna de color. Yo le he indicado que sea por cuartiles, 25%, 50%, 75% para sílice. De aquí me da el valor que aplica en ese percentil 25, en ese primer cuartil. Acá me indica la cantidad de filas que contienen esa información y cuántas de ellas son visibles. Ya vamos a ir viendo poco a poco esto. ¿Qué tal si yo quisiera asignarle, y noten, el attribute map cambió de color? ¿Qué tal si yo quisiera asignarle una forma, shape, una forma diferente en función a algún valor numérico, titanio, por ejemplo? Y le digo que trabaje con progressive half. Le digo autoatributo y él me genera, él revisa cuáles son los valores en el titanio, define los intervalos por percentiles, porque yo le he dicho que trabaje con progressive half, 50, 75, 87, 93 y 98 percentil, y encuentre el valor para ese percentil. 0.39, ¿en qué? En porcentaje. Y le asigna una forma, porque estoy en el atributo de forma. De igual manera, en size yo puedo decirle, ¿sabes qué? Quiero que trabajes con el aluminio, quiero que trabajes con los rangos half, es decir, 50 percentil, y autoatributo. ¿Qué hace? Encuentra el valor en el percentil 50, porque estoy trabajando con half, el valor asignado, y genera dos intervalos, ¿no? Menor de 50 y mayor de 50. ¿Cuántas filas en cada uno? 499 filas que son están por encima de este valor. Y le asignaron un tamaño a cada una de ellas. La asignación de atributos, color, forma y tamaño, se puede modificar. En el caso de color, yo tengo una paleta de colores con la cual puedo trabajar. Tengo diferentes paletas con las cuales puedo asignarles a este desarrollo de atributos. También tengo diferentes formas que puedo asignar a cada una de las categorías que voy generando. El caso de tamaño, también voy a generar diferentes tamaños para cada una de ellas. Adicionalmente a esto, dentro del mismo Attribute Manager, tengo una pestaña adicional de filtro que me permite generar algún filtro en particular si yo quiero extraer algún grupo de datos. Por ejemplo, si yo quisiera trabajar con una serie de datos, extraer algún grupo de datos que dentro de mi base de datos se fueron en algún momento como si fueran duplicados o estándares o algo. Quisiera extraerlos para que no se encuentren dentro del procesamiento. Entonces, ahí me convendría trabajar en filtro porque sé que en algún momento los voy a extraer o los voy a excluir de mi procesamiento. Entonces, imaginemos, es el caso en el cual quiero definir un grupo
de datos que son estándares o que son controles o rechazos o duplicados. Y voy a generar una categoría aquí. En filtro, usualmente se hace en filtro para dejar libre los atributos de color, forma y tamaño. Por ejemplo, yo aquí genero una categoría con este botón Add Attribute. Genero una categoría QAQC, por ejemplo. Noten lo siguiente, si se han dado cuenta, aquí se ha seleccionado una categoría. Vamos a deseleccionarla. Si se dan cuenta, hay un sombreado gris, celeste, que trabaja, ¿ven? Ese sombreado significa el atributo que estoy seleccionando. Por ejemplo, QAQC es una categoría que he generado en filtro. Si yo le doy clic, se sombrea en celeste y aquí se asigna como si estuviera seleccionado QAQC, como un punto negro. Porque está por defecto, un punto negro porque no tiene ninguna categoría. Entonces el efecto en forma es círculo y el efecto en color es negro. Y el defecto en tamaño es 6. Entonces, ¿qué podría hacer? Yo quisiera seleccionar de mi attribute map e identificar cuáles de algunas muestras que yo sé en campo, cuáles algunas de ellas trabajan como QAQC. Me iría primero a seleccionar esto, es decir, sombreado en celeste. Confirmo que en este lado se encuentra seleccionado el QAQC, círculo negro de tamaño 6, y me voy a este comando acá. Attribute point. ¿Qué significa esto? Que si yo aplico este comando, el cursor cambia y me indica y me permite decirle, ¿sabes qué? Esta muestra van a ser asignadas a mi QAQC. Este attribute polygon también permite generar polígonos para seleccionar a un grupo de datos. Vamos a hacer el caso como si fuera un grupo dentro de colores, formas y tamaños mejor, ¿sí? Por ejemplo, voy a generar una categoría de color, forma y tamaño. Color azul, por ejemplo. Que no se confunda con este, por ejemplo. Cualquiera, ¿no? Recuerden, no tienen que seguirme, simplemente estamos conociendo las herramientas. Una forma poco usual quizás podría ser este de acá, un asterisco. Un tamaño diferente, para que sea más evidente. 18. ¿Cómo voy a seleccionar este atributo de color, forma y tamaño? Le doy clic, se sombrea. Ya seleccionó el color azul correspondiente. Voy a seleccionar la categoría de forma. Selecciono la forma de asterisco. Y ahora selecciono el size, que es tamaño 18. Tamaño 18. ¿Qué significa? Que en color, forma y tamaño he seleccionado este atributo y ahora sí puedo seleccionar uno por uno o de forma grupal algunos de los datos para asignarle como si fueran precisamente lo que estoy buscando, ¿no? Indicarle a él que es un grupo que se encuentra separado de todos los demás. Y ven cómo poco a poco esos datos se van sumando. Eso inició como 0. No había inicialmente en este atributo algún valor asignado o una fila asignada, pero ahora sí he seleccionado 17 datos que han sido seleccionados y sí han sido asignados a este grupo. ¿Qué pasa en los demás plots? Conforme yo he seleccionado este grupo me representa una nueva serie de datos. Por ejemplo, de este ternary plot ya identifico cuáles son los asteriscos de tamaño 18 de color azul. Igual en este probability plots, igual en este XGplot. Quizás es mejor que saque esto para que se vea mejor. Entonces, si yo no quisiera trabajar con este QAQC, con este grupo de datos, yo tranquilamente podría quitarlos de los visibles y dejar procesar todos los plots solamente con estos datos que no son los que contienen el grupo de datos de control de calidad, controles, estándares, blancos, todo eso. Es un poco el sentido de este filtro. Bueno, en este caso hemos generado, a manera de práctica,
una categoría de color, forma y tamaño para saber cómo asignarla a cada uno de ellos y conocer estas dos herramientas. El attribute point, que lo podemos hacer de forma independiente para cada uno, por ejemplo acá. ¿Por qué desaparece? Porque al seleccionar ese dato, lo está asignando al attribute QAQC. Si yo quisiera desaparecer, por ejemplo, todos estos datos, asignarlos a ese QAQC, primero que debo considerar, seleccionarlos, sombrearlos con celeste, confirmar que se encuentran aquí, y luego con el attribute polygon, seleccionar todo ese grupo para que vaya a asignarse al QAQC. ¿Por qué no se puede visualizar? Porque este visible está desactivado. Entonces, dentro del procesamiento yo puedo generar categorías con diferentes fines, quizás altos erráticos, quizás control de calidad, quizás diferentes laboratorios, quizás diferentes métodos. Puedo generar esa categoría y con esas dos herramientas, o attribute point o attribute polygon, irle asignando esa categoría. ¿Está bien? Hago una consulta hasta ahí. Estamos conociendo las herramientas y cómo afecta el procesamiento esas dos herramientas, el attribute point y el attribute polygon. Entonces, ese es el sentido del attribute manager. Vamos conociendo un poco más esto. Ya sabemos que aquí, con este botón, puedo ir agregando categorías. Con este botón puedo ir eliminando categorías, bueno, atributos, en cada uno de los, sea de color, forma, tamaño. Perdón Sí. que te corte una consulta. Por ejemplo, de lo que se seleccionó en el Attribute Map, todos los puntos o digamos las muestras que han sido seleccionadas, ¿hay una manera de que se pueden exportar a un Excel o a una tabla de todo lo que se seleccionó, digamos, que tenemos en una población de muestras en una determinada ubicación y seleccionamos una cierta población, ¿no? Como tú dices, de acuerdo a su alteración. Esa selección, ¿se lo puede jalar a un cuadro Excel o no? Sí. Por ejemplo, yo tengo aquí, justo, casi lo elimino. Acá tengo en color, tengo una categoría, ya seleccioné, ya identifiqué. Recuerda, sea que estoy en el map o sea que estoy en cualquier plot, ya se encuentran aquí estos 44 datos. Si yo reviso mi tabla de datos, yo tengo asignada una categoría a esto, todavía no, porque no hay ninguna columna que contenga a esta categoría. Entonces yo podría, como tú solicitas, yo quiero asignarles a este grupo cierta categoría de mi manager. Entonces yo tengo que seleccionar estos atributos. Recuerda, sombrear celeste, sombrear celeste, sombrear celeste. Ya tiene color, forma y tamaño. Aquí lo confirmo. Entonces, de mi data, yo quiero decirle, ¿sabes qué? Ustedes cuatro quiero que sean, que trabajen o que tengan los atributos que estoy seleccionando aquí. Entonces, selecciona las filas y le dices aplicar atributos a la selección. Mira cómo se encuentran ahora, de momento. Triángulo rojo, cuadrado magenta, rombo rojo. Cuando yo le pongo aplicar los atributos a la selección, esos seleccionados han cambiado. Entonces, así tú partes de tener, sea de forma gráfica en un plot o en un map, en un attribute map, asignarles atributos, o también puedes asignarlos directamente a tu tabla. A mí me parece más fácil cuando yo genero digamos, cuando quiero extraer el grupo de muestras que contienen estándares, usualmente siempre está aquí, ¿no? Siempre pasa como una categoría, o geología, o quizás a una columna que contenga la información rock o control, ¿no? Es usual. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí en colores, o sea, veo la geología y si es esa columna que contiene la categoría o el texto control, yo sabes que geología, otro atributo. Identifico quién es, por ejemplo, AB. Imagina que AB es QAQC, ¿no? En todos mis plots solamente va a estar AB.
Entonces ahí, ya en mi tabla de datos, digo, ¿sabes qué? Solamente visualiza todos los datos y aquí yo puedo sortear sobre si es que es visible o no visible. Visible, yes, yes, yes. ¿Qué significa esto? Que solamente estoy viendo los que son visibles. Y ahí puedo hacer, digamos, lo que hicimos hace un momento, ¿no? ¿Sabes qué? Selecciona todos estos y aplica el attribute a la selección. Y ahí ya no tengo solamente una categoría textual, sino ya tengo un atributo en mi Attribute Manager que me permite extraer ese grupo de datos. ¿Se entiende? Sí, sí. Ya, entonces vamos a continuar con el Attribute Manager. Estábamos viendo que aquí ya generamos categoría, atributo, sea que sea en color, forma o tamaño. Aquí lo puedo eliminar. Aquí puedo eliminar todos de ese atributo, o en global lo puedo eliminar todos. Y vuelvo a los 999 datos, o sea, todos los atributos reiniciados, ¿no? Que por defecto son círculos de color negro en tamaño 6, si no me equivoco, 6. Bien, entonces vamos a conocer un poco más sobre esto. Nosotros hemos conversado, ya sabemos que es un atributo de color. Puedo seleccionar algún analito o columna de valores o columnas textuales para asignarles un atributo de color. Pero ¿qué pasa si quiero trabajar con un valor? Por ejemplo, no sé, níquel. Quiero trabajar con un valor y quiero establecer un rango de trabajo. Esto se define aquí. New Edit. Aquí yo puedo definir un nuevo trabajo. Nuevo bin range. Por ejemplo, el nombre se va a llamar IOGAS. Yo puedo definir si quiero trabajar con valor o con percentil. Y aquí puedo agregar los intervalos de trabajo de ese rango. Si quiero trabajar con percentil, obviamente voy a trabajar en rangos entre 0 y 100. Por ejemplo, puedo trabajar con percentil 12, 24, 52, 71, 73, por ejemplo. Aquí lo voy a poner para recordar. Aquí defino el rango de nombre IOGAS percentil para recordar el nombre. Y estoy trabajando con percentiles y estos son los rangos sobre los cuales va a trabajar ese percentil. Bien, le pongo OK y ya tengo generado ese rango. Si yo quisiera aplicárselo a níquel, yo despliego aquí y defino cuál es el rango de trabajo, IOGAS percentil. Y le digo autoatribute. ¿Qué va a hacer él? Él va a identificar los percentiles que yo he definido, 12, 24, 52, 71 y 73 percentil, y se lo va a aplicar a níquel. Va a encontrar el valor para cada uno de los percentiles, los límites de percentil, y le va a asignar, como estoy en el manager de color, le va a asignar un color particular. Y así yo podría generar diferentes rangos, sea de percentil o sea de valor, para aplicarlos a cierto elemento. Claro que si yo quisiera definir un rango de valor, o sea, el límite de valor debería partir de conocer de cuánto a cuánto se presentan esos valores para cada analito. Entonces, aquí, de manera análoga, puedo generar, imaginamos que esos valores varían entre 0 y 50, por ejemplo, podríamos definir 12, 15. Son valores arbitrarios, ojo, estamos conociendo la herramienta. Ya generé los rangos y le digo que a níquel aplique los rangos IOGAS values. Y le digo autoattribute. Entonces él define los valores. El ppm hasta 2, ¿qué porcentaje es? Hasta 12, ¿qué porcentaje es? Y hasta 15, ¿qué porcentaje es? Y le asigna una forma, porque estoy en el Attribute Manager de forma, le asigna una forma a cada uno de los intervalos. ¿Sí? Igual en el size, un tamaño asignado a cada uno de ellos.